hay nadie. ¿Están? Sí. Ya. Básicamente dijimos que Marx lo que utiliza es la dialéctica. La dialéctica básicamente consiste en un estudio histórico que para comprender un fenómeno decide remontarse a su historia y a las transformaciones que ese fenómeno ha tenido y que explican que hoy ese fenómeno sea como yo lo veo ahora. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, es de remontarse a la historia de un determinado fenómeno e ir buscando determinar ciertas etapas de desarrollo por las cuales ha pasado ese fenómeno. Y la idea es que cuando yo puedo determinar varias etapas de desarrollo, yo podría establecer qué va a venir a futuro, porque creí determinar cuál era la ley que regía el funcionamiento de las sociedades. En el caso de Marx, él analiza la sociedad capitalista y por lo tanto lo hace desde la dialéctica. Entonces, él busca las formas históricas en que se ha organizado el trabajo en las distintas sociedades, porque él lo que le interesa es la variable trabajo. Él es materialista, él considera que las condiciones materiales de vida determinan la vida de las personas. Entonces, lo que hace eso es analizar y cómo históricamente se ha configurado el trabajo en la sociedad, para llegar finalmente a analizar el trabajo en la sociedad capitalista. Entonces, el primer modo de producción que él distingue es el modo de producción comunista primitivo, donde y todo lo que se trabaja está en función de la subsistencia, o sea, es una economía de subsistencia. Las personas trabajan en la medida en que hay satisfacción de necesidades. Una vez que las necesidades están satisfechas, no se sigue trabajando. Este es el único modo de producción en que no hay explotación. ¿Por qué? Porque no hay propiedad privada. La explotación parte con la propiedad privada. Voy a sacar el espejo, queda mucho reflejo. Entonces, el siguiente modo de producción que le sigue al comunista primitivo ya sería un modo de explotación, que es el modo de producción esclavista. Acá la explotación está dada por la propiedad de las personas. Hay siempre dos clases sociales. Están los amos y están los esclavos. Los esclavos tienen que trabajar para mí porque yo soy el dueño de ellos. Ellos me pertenecen. Entonces la explotación está dada por la propiedad de las personas. Después viene el tercer modo de producción, que es el modo de producción feudal. Aquí la explotación está dada por la propiedad de la tierra. Las personas ya no me pertenecen, pero me pertenece la tierra. Entonces, como estas personas no tienen tierra, los campesinos, lo único que les queda es trabajar para mí. Y a cambio de ese trabajo, yo les daré lo necesario para su subsistencia. Después vendría el modo de producción capitalista. Voy a cerrar la ventana, hay mucho ruido. Ya, ¿estamos bien? Sí. Sí. Ya. Después vendría el modo de producción capitalista, que es el modo de producción donde vive Marx, y aquí la explotación está dada por la propiedad de las empresas, que es lo que Marx llama los medios de producción. Los medios de producción nosotros dijimos que estaban constituidos por dos elementos: el objeto del trabajo, y que son las materias primas, y los medios del trabajo, que son las tecnologías. Entonces, es la empresa vacía. Entonces, la empresa es de propiedad del burgués o del capitalista. Alguien que cierre el micrófono. Y las otras personas, los obreros, como no tienen propiedad de medios de producción, no son propietarios de empresas, lo único que le queda es trabajar para el capitalista. Entonces, acá la explotación está dada por la propiedad de los medios de producción, por la propiedad de las empresas. Entonces, siempre ha habido explotación, excepto en el comunista primitivo. En todos los que vienen existe la explotación de un grupo por sobre otro. El amo explota al esclavo, el terrateniente explota a los campesinos, el burgués explota al proletariado.
Entonces, siempre ha habido explotación. El sistema se fundamenta en la explotación del trabajo. Y entonces Marx dice que va a llegar un momento en que va a haber una tensión demasiado grande entre la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la propiedad privada de las empresas, y el carácter social de la producción. ¿Por qué? Porque en el carácter social los obreros van a decir, oye, este tipo nos está cagando, se está quedando con toda la plata, nos explota a nosotros nos sacamos la mugre trabajando y él se queda con toda la plata. Entonces organizarían una revolución, terminarían con la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la propiedad privada de las empresas, y partiría una sociedad entonces donde no hay explotación. ¿Por qué? Porque todos los que participan del proceso productivo son dueños de la empresa. Eso con Marx. Y el otro elemento es el tema de la ideología. ¿Por qué se mantiene una sociedad donde hay tal nivel de explotación? Por la ideología, que es en el fondo, son todas las ideas predominantes en una sociedad. Nosotros decíamos que era la idea política, jurídica, económica, morales, estética, religiosa y filosófica, sobre cuya base las personas se representan en el mundo. Entonces, la ideología, por así decirlo, tiene como resultado que la explotación pase a ser algo natural. ¿Por qué? Porque la clase explotada termina legitimando a los explotadores como legítimos explotadores. Ellos son más capaces que yo, son más inteligentes que yo, son más preparados que yo, son más capaces que yo, entonces está bien que ellos sean los explotadores. Y yo, como no cacho nada, como no tengo educación, como me cuesta expresarme, como no entiendo mucho de política, como me enredo cuando hablo, entonces está bien que yo sea el dominado. Sin embargo, lo que ese análisis no considera es que los dominados son, o sea, que los dominadores son dominadores porque les tocó nomás, porque nacieron en una familia X, pero no tiene que ver con que ellos sean mejores, más capaces, más preparados, más inteligentes. Simplemente que se sirvieron mejor del sistema. Si evidentemente yo tuviera todas las posibilidades que tienen, no sé, la Larraín Echenique, a lo mejor probablemente en vez de haber hecho mi carrera en Santiago, la hubiera hecho en Nueva York, en Londres, y después hubiera llegado a Chile con toda la onda del mandar. Pues decir, estudié en Estados Unidos, estudié en Londres, y se posgraba acá y se posgraba allá, pero en el fondo no es porque yo sea más capaz, sino porque tuve las posibilidades de hacerlo. Y los otros no tuvieron ninguna posibilidad, entonces son obreros, son trabajadores de la construcción, y ellos entonces me ven a mí y dicen, oye, si este gallo es capaz, este gallo es inteligente, este gallo se esforzó. Mentira, eso es porque tuve las posibilidades. Si a lo mejor ellos hubiesen tenido las posibilidades mías, ellos habrían estado donde estoy yo. Entonces la ideología es como una especie de manto que encubre la explotación y la hace parecer como natural. Y parece que los explotadores, está bien que sean explotadores, porque son más inteligentes, más capaces, más trabajadores, más bonitos, si se quiere. En cambio, los explotados, está bien que sean explotados porque no se han preparado, porque no tienen la educación, porque no hablan idioma, porque no se saben expresar, porque son curados, porque son flojos y todos los epítetos que habitualmente se le echan, por ejemplo, a los mapuches. Entonces, ese es el tema con la ideología. Y la ideología hace parecer que la explotación está bien, es un resultado normal del desempeño de las personas en la sociedad. Y por eso se mantiene la ideología. Y por eso entonces los dominados terminan legitimando la acción de los dominadores. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso es básicamente Marx. ¿Hay alguna acotación, duda, algo de Marx? Ya, le damos. Entonces después vimos a Adorno y Horkheimer. Básicamente Adorno y Horkheimer representan lo que denominamos la escuela de Frankfurt o teoría crítica. ¿En qué consiste básicamente? En autores que escriben ya un par de décadas, 40 años después de la muerte de Marx, y se tratan de responder la pregunta de por qué no ha ocurrido todavía lo que había anunciado Marx, que era la revolución del proletariado y la instauración de una sociedad sin clase. Estos autores, como decía la otra vez, tienen dos grandes fuentes.
Y por un lado está el marxismo, ellos son marxistas, y por otro lado está el psicoanálisis. Entonces ellos se nutren de estas dos visiones, psicoanálisis y marxismo. En estos dos primeros autores no se nota tanto la visión psicoanalítica, pero sí se nota más la de Marx, evidentemente. Pero en los autores que vamos a ver ahora, más rato, Marcuse y Reich, ahí uno ve la influencia de Freud. Básicamente, ¿y qué dijimos de la escuela de Frankfurt? Nosotros vimos dos exponentes, voy a tratar de poner algunas diapos. Ya, nosotros el primer tema que vimos era la teoría crítica. ¿Por qué estos autores se autodenominan teoría crítica? Básicamente por tres elementos. Lo primero es que, a diferencia de Marx, ellos no ven esta ligación tan grande entre la teoría y la política, que Marx la vivió perfectamente. O sea, ahí se ve. Sí. Ya, entonces tenemos los dos primeros exponentes, Max Horkheimer y Theodor Adorno. Básicamente ellos hablan de conceptos de teoría crítica. La primera idea entonces es que la teoría no tiene que ver con la política. Y como en el caso de Marx, que Marx estaba muy amarrado por la política. De hecho, Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista. Estos autores, si bien son absolutamente políticos también, pero ellos no esperan, por así decirlo, que el Partido Comunista le escriba los textos, o que los textos de ellos reflejen tal cual el pensamiento del Partido Comunista, como sí ocurrió un poco en el caso de Marx. Yo les comentaba que hay se plantea por ahí que Marx distinguía otro modo de producción distinto al que nosotros hemos visto. Ellos dicen que existía en la teoría de Marx un modo de producción asiático, pero que a Stalin no le gustó este modo de producción asiático porque en el fondo sacaba el foco de la revolución del proletariado, y además el proletariado era un movimiento universal. En cambio, si tú ponías el modo de producción asiático, que era de una parte de la sociedad, porque no todos son asiáticos, no todos se van a ver reflejados con los asiáticos, con nada más este modo medio reverencial de esto. Entonces, sería difícil que ellos fueran a organizar la revolución y que fuera una revolución a nivel mundial. Entonces dicen que Stalin sacó de la obra de Marx todo lo que tenía que ver con el modo de producción asiático. No lo puedo afirmar, pero es lo que se dice. Después está otra idea de Freud, que es la consideración de que la sociedad está enferma. Efectivamente, y para ello, si la sociedad está enferma, entonces yo no requiero hacer un arreglito por acá, un arreglito por allá y la sociedad va a quedar bien. Si la sociedad está en un estado de enfermedad, entonces lo que yo necesito es un tratamiento de shock para recuperar a la sociedad de ese estado de enfermedad en el cual se encuentra y llevarla a un estado de sanidad mental. Y está enferma, ¿por qué? Por la explotación. Hoy no puede ser una sociedad donde la gente se explota entre sí, donde sean los dueños de los medios de producción, sean los dueños de las empresas, y los obreros que tuvieron la mala suerte de nacer en una familia que no era dueña de medios de producción. Entonces lo único que les queda es ir a trabajar a los medios de producción del señor capitalista. Y la otra idea es que el análisis social es una forma de autoconciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del análisis de los textos que ellos escriben, es una forma de mostrarle a la sociedad cómo la sociedad es. En el fondo es despertar: oye, sociedad, mira cómo eres. Eres discriminatoria, eres inhumana, eres explotadora. Entonces, por ejemplo, yo daba el ejemplo mío. O sea, cuando uno trabaja, yo trabajé muchos años en temas de discriminación a los homosexuales, a las personas con VIH,
Y era una forma de mostrarle a la sociedad que la sociedad era una sociedad excluyente, al punto de que cuando salieron los medicamentos para el VIH, Chile no los compraba. ¿Por qué? Porque los encontraba caros. Entonces estábamos dejando que las personas con VIH se murieran, porque el Estado decía, no, ¿sabéis para qué voy a gastar tanta plata en comprarles medicamentos para que vivan, se llaman homosexuales? ¿Qué aporte hacen? Eso era prácticamente, entonces era demostrarle a la sociedad cómo todos los otros países, incluso países más pobres que nosotros, como por ejemplo Perú, estaba comprando los medicamentos. ¿Y por qué Chile no los compraba? O sea, porque encontraba que era invertir una cantidad de plata que consideraban demasiado en personas homosexuales. Entonces, es una forma de mostrarle a la sociedad cómo la sociedad es. Y el objetivo de la teoría crítica, bueno, es el mismo que tiene Marx, que es descubrir las contradicciones del capitalismo avanzado y abrirse paso a una sociedad más igualitaria, una sociedad que no tenga explotación. Siempre el marxismo va a tener ese objetivo. Descubrir las contradicciones. ¿Por qué? Porque a través de descubrir las contradicciones yo puedo agudizarlas un poco y pasar a un siguiente modo de producción. Negar el modo de producción anterior y pasar a uno siguiente. O sea, exacerbar la tensión entre el carácter privado de la propiedad de las empresas y el carácter social de la producción. Entonces, eso agudizarlo, que venga una revolución, el proletariado se toma el poder e instaura una sociedad sin clase y sin propiedad privada. ¿Vamos bien? Sí. Oye, pese a que les da lata decirlo, pero entiendo que yo, donde yo no los veo, necesito algún tipo de retroalimentación para cachar. Así que sorry si cada cierto rato tengo que decir está bien, porque también es necesario en esta cosa virtual. Ya, seguimos entonces. Profe, una cosa, ¿qué considera usted que se caen estos autores? Como ¿cuál es como su punto débil dentro de su teoría como que escribieron, sobre los textos que escribieron? ¿Cuál es como ahí ¿Cuáles autores es esto, Omar? de esto de Horkheimer y de Teodoro Adorno? Adorno. Mira, yo creo que, pero esto ya pasando varios años, pues ellos escribieron hace casi un siglo. ¿Qué creo yo? Ponte tú, que la crítica al positivismo que ellos hacen, a mí me parece bien. Hay algunas cosas que estoy de acuerdo, pero encuentro que igual el positivismo puede aplicarse. O sea, el trabajo, por ejemplo, de la encuesta es una forma de descubrir qué piensa la sociedad respecto de algo. Ellos están en una postura muy contraria al positivismo. Eso a mí, por lo menos, me genera el día de hoy algo raro. O sea, porque yo creo que sí puede trabajarse con encuestas. Lo que sí comparto con ellos es que el positivismo de esa época era un poco distinto al positivismo de hoy. Porque el positivismo de hoy, ponte tú, yo puedo dar mi opinión. Yo puedo decir lo que yo creo respecto de los datos. Ahora, en ese tiempo, como recién se estaba instalando el cientificismo y el positivismo en ciencias sociales, los positivistas más acérrimos decían, no, el investigador no puede dar su punto de vista porque pierde objetividad. En cambio, el día de hoy ya es difícil, a lo mejor, si yo trabajara en libertad y desarrollo, que un centro de investigación facho, claro, a lo mejor ahí me podrían decir, oye, sabí que apégate a los datos y no di tu opinión. Pero en general, en las otras partes, la gente trabaja con encuestas, o sea, trabaja con material positivista, pero igual da su opinión. Y eso no se entiende que esté perdiendo objetividad. Nosotros hicimos un estudio varios años atrás, como 10 años atrás, sobre mujeres con VIH y demostramos que había un porcentaje no menor de mujeres con VIH y que fueron esterilizadas sin su consentimiento. ¿Cuál fue la decisión de los médicos? Llegó esta mujer embarazada al hospital y le hicieron el examen del VIH y dijeron, oh, tiene SIDA, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, saquémosle la guagua, porque está en labor de parto, pero después esterilicémosla para que no tenga más hijos. ¿Y para qué va a querer tener más hijos si tiene SIDA?
eso es pasar a llevar todos los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo si en ese momento ya se sabía que no hay transmisión de la madre al hijo. O sea, una mujer con VIH puede tener todos los hijos que quiera y esos hijos van a salir sin VIH. Entonces uno puede ser rupturista, o sea, y dejamos la tenda al lado, o sea, armamos un escándalo con el Ministerio de Salud, salió el ministro a desmentirnos, volvieron otra vez a hacer una conferencia de prensa, nosotros a desmentir al ministro de Salud, fue un escándalo más o menos en todos los diarios, o sea, mujeres con SIDA fueron esterilizadas sin su consentimiento. Pero ese es el día de hoy, el día que escriben estos autores, y quizás la gente no está tan relajada en términos de aplicar la metodología positivista. Entonces, sí, a muchos en la volada eran como muy estrictos. El día de hoy la cosa no es tan estricta, a no ser de que tú trabajes en un cierto centro más conservador y te digan, ¿sabéis qué? Acá no somos de la idea de que el investigador esté opinando de los datos y esté dando su punto de vista, porque dar su punto de vista se entiende como algo subjetivo, o sea, contrario a la objetividad que promueve el positivismo. ¿Te entiende un poco más ahí? Sí, profe, gracias. Dale. Ahora me meto entonces en la crítica que hace al positivismo. Que básicamente, bueno, ellos creen que el positivismo no es la herramienta con que las ciencias sociales debiesen ocupar. Básicamente por tres elementos. ¿Quién los voy a poner en la diapositiva otra vez? Entonces, solo en las ciencias sociales, ahí se ve. ¿Se ve o no? Sí. Sí, se ve bien. Ya, porque yo me veo yo. Ya, entonces, es por estos tres elementos. Solo en las ciencias sociales el observador es parte del observado. Eso le critican al positivismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea el positivismo? Que el observador está acá y el observado está allá. Entonces, yo puedo adoptar con el objeto la misma actitud que el cientista natural adopta, por ejemplo, con el estudio de los planetas. El investigador está acá, el objeto está allá. Si yo soy un médico y estoy tratando de buscar la solución al coronavirus, voy entonces a agarrar el virus y voy a echarle una cosita y ver qué pasa. No pasó nada, el virus sigue vivo. Le echo otra cosita y veo qué pasa. El virus se expandió. Le echo otra cosita y veo qué pasa. El virus murió. Entonces, yo estoy acá y el fenómeno que observo está allá. Pero lo que dicen estos autores es que eso pasa solo en las ciencias naturales. En las ciencias sociales no puede ser que el observador está acá y el objeto estudiado está allá, porque el observador, el investigador, es parte de la sociedad. Entonces, esa es una diferencia radical con el mundo de las ciencias naturales, porque el investigador que observa la luna de Júpiter no es luna de Júpiter, no es Júpiter. El geólogo que está estudiando la composición de un determinado mineral no es nitrógeno ni es oxígeno. Entonces, solo en ciencias naturales se puede establecer una observación que el observador está acá y el objeto de estudio está allá. En ciencias sociales eso no puede ocurrir, porque el investigador es parte de la sociedad. No es algo aparte que estudia un mundo distinto al mundo de él. El segundo punto es que el positivismo puede parecer muy ordenadito porque tiene fórmulas, definiciones, te habla de error muestral, te habla de desviación estándar, te habla de fórmulas matemáticas, pero estos autores dicen que no por usar todo ese aparataje intelectual, todas esas fórmulas empíricas, esas normas lógicas, lo va a hacer más ciencia. Puede que parezca más ordenado, pero ser ordenado no es la característica de la ciencia. Entonces lo que ellos plantean es que se debe reivindicar el uso de la razón. La razón es lo fundamental y lo característico del ser humano. Entonces yo tengo que razonar acerca de las cosas más allá de aplicar normas empíricas y lógicas, que son las que usa el positivismo y que para algunos lo puede hacer parecer como más ciencia.
Y lo otro es que la objetividad es un mito, la objetividad no existe, plantean estos autores. Entonces, el baluarte de la objetividad del positivismo, dice, estos autores se van al carajo. ¿Y por qué? Porque el investigador escoge su método, su objeto de estudio. Si yo soy cientista natural, puedo decidir estudiar la luna de Júpiter. Puedo decidir estudiar tal cosa. Yo decidí estudiar, por ejemplo, los problemas de discriminación de la población homosexual. Entonces, si yo escogí desde mi subjetividad trabajar ese tema, ¿cómo se me va a pedir después que algo que yo escogí subjetivamente lo estudie objetivamente? Además que uno decide estudiar algo. Yo podría haber estudiado 1000 cosas y además varias cosas interesantes. Yo no digo que lo único interesante es la discriminación homosexual. ¿Por qué lo hice? Porque me toca a mí, po. Pero también hay otras cosas que me tocan, por ejemplo, la desigualdad social. No me gusta vivir en una sociedad donde las personas, un grupo de personas tenga todo lo que quieran y las otras personas estén viviendo en condiciones inhumanas. Tampoco me gusta vivir así. No me gusta una sociedad así. Entonces también podría haber estudiado eso, pero también es desde mi subjetividad. Entonces, en ciencias sociales siempre está presente la subjetividad porque los investigadores deciden, yo quiero investigar esto. Entonces esto de la objetividad y que el investigador ve una realidad externa y si viene otro también describe la misma realidad y si viene otro también ve la misma realidad, no es tan así. Eso entonces son críticas metodológicas, van a la metodología donde se aplica el positivismo. Pero también dicen que hay una crítica política. También hay una crítica política en el sentido de que el positivismo cumple una función ideológica. ¿Por qué? Por lo que hemos estado discutiendo. Porque encubre la realidad. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, lo que decía la otra vez, la encuesta de caracterización socioeconómica. Yo no puedo salir diciendo que el 1% de la población se lleva el 30% del Producto Interno Bruto y no decir nada más y pasar a la siguiente lámina. Lo que yo debiera decir como investigador es que si el 1% de la población se lleva el 30% del Producto Interno Bruto, estoy hueándome, ya sale de ahí entonces. Ya sale de ahí. A puro hueando la persona. Entonces no puedo decir que el 1% de la población se queda con el 30% del Producto Interno Bruto y quedarme ahí. O sea, yo debería decir que esto me parece absolutamente inaceptable y que se deben adoptar rápidamente políticas de redistribución del ingreso de manera tal que el 30% del Producto Interno Bruto se reparta entre más personas, no entre el 1% de la población. Si yo dijera eso, los positivistas tradicionales me dirían, la embarraste. ¿Por qué? Porque estás dando tu opinión y tú no debieses dar tu opinión. Pero si uno no da la opinión, o sea, eso sí que es desubicado, desde mi punto de vista. O sea, yo no podría decir, en el ejemplo anterior de las mujeres con VIH, yo no podría decir que un 10% de las mujeres con VIH fueron esterilizadas sin su consentimiento y pasar a la otra lámina y ver cómo evalúan la calidad de la atención, si le han dado anticonceptivos. O sea, tengo que quedarme ahí y decir que no puede ser que los médicos estén pasando a llevar los derechos reproductivos de las mujeres y tomando decisiones por ellas. Entonces, el positivismo de esta época, al no querer que el investigador dé su propia opinión y denuncie ciertas cosas, claro que cumple una función ideológica porque nos muestra la verdadera explotación o nos muestra la pasada a llevar de los derechos de las mujeres con VIH al esterilizarlas sin su consentimiento. Eso está prohibido en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que proponen es la dialéctica, no el positivismo. ¿Y cuál es la idea ahí? Que el todo, yo tengo que estudiar el sistema como un todo. Y ahí, una vez que estudio el sistema como un todo, la sociedad como un todo, ahí le voy a ir encontrando sentido a las partes. No al revés, como plantea el positivismo, que tú primero estudias las partes, en detalle las partes, y después cuando tenías que estudiar las partes, vas a entender el todo. Eso no considera que las partes interactúan entre sí, como nosotros lo vimos en
en la clase sobre esta ONG que estudia el sistema económico, político, educacional, cultural, las partes interactúan entre sí. Si yo analizo las partes separadamente, sin sus interacciones, se me pierde parte del fenómeno. No puedo entender por qué los políticos, por ejemplo, defienden las universidades privadas. ¿Y por qué defienden las universidades privadas? Porque muchos de ellos son dueños de universidades privadas o familiares de ellos trabajan en las universidades privadas. Entonces no les conviene que las universidades privadas se acaben. Entonces, esas interacciones que hay entre el sistema político y el sistema educacional, yo no puedo verlas a través del positivismo. ¿Por qué? Porque solo estudio las partes, no las interacciones que hay entre las partes. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Está medio dormido, parece, ¿eh? Ya, bueno, igual, pues, así es la cosa. Ahora nos vamos a meter un poco en el tema más de teoría. Ellos parten concordando con Marx. Bueno, yo les decía, no me acuerdo si les decía usted, el análisis de Marx, una de las críticas que ha recibido, y que es así, digamos, es que es un análisis demasiado económico. ¿Por qué? Porque Marx es materialista, porque Marx estudia lo económico. Entonces, es obvio que desde ese punto de vista, para algunos, el análisis sea demasiado económico. Por ejemplo, la variable clase social. Para Marx está determinada por la posesión o no posesión de los medios de producción. ¿Eres dueño de los medios de producción? Ya. ¿Eres capitalista? ¿Eres burgués? ¿No eres dueño de los medios de producción? ¿Eres obrero? ¿Eres proletario? Y se acabaron las clases sociales. Hay otros autores, por ejemplo, Weber, que dice que hay otros elementos con las clases sociales que igual tienen importancia, quizás no la importancia de lo económico, pero por ejemplo el prestigio. Para algunas clases sociales también tiene que haber el prestigio. Si yo, por ejemplo, vivo en Bajos de Mena, jugué en lote y me gané, no sé, 500 millones de dólares y me voy a vivir a Los Barnechea, al lado de todos los cuicos, puede que los cuicos igual no me acepten. Igual no quieran invitarme a sus casas, porque van a decir, este roto llegó de Bajo de Mena y no, aunque tenga plata como nosotros, incluso aunque tenga más plata que nosotros, no podemos aceptarlo como un igual. Es un nuevo rico. Entonces, hay algunos elementos de la clase social que no son necesariamente tan económicos, aunque evidentemente yo comparto con Marx que lo fundamental es lo económico. Pero Weber diría, es importante lo económico, pero no es lo único. Entonces, también hay como personas que, no sé, por los doctores, abogados, que no tienen necesariamente los medios de producción, pero sí tienen como método económico financiero, ¿no? Claro, igual son clases dominantes. Es que claro, es que en la época de Marx no había la cantidad de profesionales que, por ejemplo, hay ahora. Po. O sea, la cantidad de personas que estudiaban en la universidad del tiempo de Marx, imagínate cuántas habrán sido. Si aquí en Chile la gente que estudiaba hace 30 años era el 10%, el 20% de lo que hay ahora. Imagínate la diferencia que habría con Marx. Así que, pero efectivamente, si uno aplicara el principio de Marx ahora, uno diría, ellos son clase dominante. Sí, pues. Así que igual se mantendría eso. ¿Por qué? Porque ellos llegan... mira, esto se arreglaría si nosotros dijéramos, todos pueden estudiar medicina. Pero todos sabemos que no todos pueden estudiar medicina, porque medicina es una carrera cara y además una carrera que dura muchos años. Entonces, no todas las familias van a poder tener a una persona metida en la universidad al menos 10 años. Pues la carrera dura 7, pero sin la especialidad dura 3. Y eso sin que se eche ningún ramo y sin que, y que vayan a la par en todos los cursos. Esos son mínimo 10 años. No todas las personas pueden estar 10 años en la universidad porque las familias necesitan que las personas trabajen también. Además, una carrera cara, voy a tener que comprarte instrumental. Entonces, si a mí me dijeran, todos pueden estudiar medicina, ahí yo diría, bueno, entonces efectivamente puede que no sea una cosa tan de clase, sino que efectivamente ahí puede que tenga que ver con el esfuerzo. Pero como está estructurado hoy día, es de clase.
porque solo los ricos pueden estudiar. Es más, los ricos lo tienen asegurado, porque si no entran en las universidades tradicionales, bueno, estudian medicina en las privadas, en la Universidad de los Andes, por ejemplo, en la Universidad Mayor, por ejemplo. Entonces, ahí, pagando lo que cobran esas universidades, pueden estudiar medicina, y como tienen plata, pueden reprobar si quieren 10 veces los ramos. Pueden demorarse 20 años en terminar la carrera. ¿Y cuál va a ser el problema si el papá puede pagar? El problema lo tiene la gente que no puede pagar y que no puede estar esperando que las personas estén años y años en la universidad y más encima invirtiendo plata. Bueno, entonces ellos están de acuerdo con Marx en una cosa, pero agregan otra. Ellos están de acuerdo con Marx, que Marx dice, las relaciones económicas en la sociedad capitalista conllevan a una dominación económica. Hay un grupo que domina económicamente al otro. ¿Por qué? Porque en ese momento la única fuente de trabajo eran las industrias, y las industrias eran propiedad de algunas personas, y esas personas que eran los propietarios de las industrias eran los que establecían cuánto se trabajaba, cómo se trabajaba, cuánto se pagaba, cuánto descanso había. Y si alguien reclamaba mucho, bueno, mándate a cambiar, pues. Hay 20 que quieren ocupar tu puesto. Entonces ellos dicen, efectivamente, las relaciones económicas de la sociedad capitalista conllevan a una dependencia o dominación económica. Pero ellos le agregan otra cosa. Ellos dicen que además de eso, que eso lo plantea Marx, ellos dicen que las relaciones económicas de la sociedad capitalista, junto con conllevar a una dependencia económica, llevan a una dependencia o dominación de las conciencias. Que básicamente esto se produce por dos procesos, la socialización y el manejo de necesidades. La socialización es el proceso a través del cual la sociedad le enseña a la persona la sociedad en la que vive, eso en términos muy generales. Por ejemplo, si yo nací en Santiago, a mí los agentes de socialización, que son la familia, la escuela, el grupo de pares, qué sé yo, todas las entidades con las cuales uno se relaciona, te enseñan cómo se vive en Santiago. Ahora, si yo hubiese nacido en Ámsterdam, me hubieran socializado para vivir en Ámsterdam. Que en Ámsterdam se pueden hacer cosas distintas de las que se pueden hacer en Chile. En Ámsterdam yo puedo ir a un coffee shop y fumar pito. En Chile no se puede. Entonces, hay distintas, el comercio sexual, por ejemplo, está regulado, la gente no anda en las calles ofreciendo, sino que están en ventanas donde tú vas caminando y si la persona te gusta, tú la ves por la ventana y tú entras y ocupas el servicio. Entonces, cada sociedad tiene sus propias formas de socializar a los individuos acorde a las características de la sociedad en que ese individuo va a vivir. Entonces, por estos autores dicen que, más allá de eso, que la socialización no solamente se transmiten valores, culturas, normas, formas de vida, qué sé yo, sino que además se transmiten ciertas formas de ver y entender el mundo. El producto de lo cual el mundo aparece como algo, una realidad dada, una realidad establecida, una realidad inmodificable. Entonces, es lo que te tocó. Si te tocó que naciste en la familia Larraín y Larrazábal, o sea, todo te va a ser fácil, vaya a tenerlo todo, vaya a ser feliz, vaya a tener plata, vaya a poder viajar, vaya a poder estudiar lo que queráis. Si naciste en la familia de Bajos de Mena, lo más probable es que lo vaya a pasar como las pelotas, que no vaya a poder estudiar, que después vaya a tener que trabajar para tú aportar a tu familia desde cabros chicos, que la universidad va a ser un sueño. Entonces, está eso. Y eso se vincula con el manejo de necesidades. A los ricos vamos a enseñarles ciertas necesidades y a los pobres otras. Por ejemplo, a los ricos vamos a enseñarles a mandar. Ellos tienen necesidad de mando. ¿Por qué? Porque ellos lo más probable es que como van a heredar la fortuna de su papá, ellos van a tener que trabajar con gente. Entonces, tenemos que prepararlos para mandar. Entonces, los pobres, ¿para qué tenemos que prepararlos? Para obedecer. Entonces, ellos están destinados, como no tienen propiedad de los medios de producción, no tienen propiedad de las empresas, están obligados a trabajar en las empresas de los caballeros.
Entonces, la sociedad se estructura de esa manera. Porque el respeto al patrón, ¿a quién se les va a enseñar eso? A los pobres. Yo contaba, por ejemplo, que una vez, años atrás, que había otro currículum, hacía un curso de práctica y mandábamos a los cabros a observar colegios y dejábamos que ellos cogieran el colegio que ellos quisieran. Bueno, ¿sabes lo que pasó? De repente tocó uno que fue al Nido de Águila, que es el colegio más cuico, está aquí para puros embajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando tú, lo que llegaron contando los alumnos es que a todos los tratan como empleados. O sea, en ese colegio no está la visión del profesor que te entrega el conocimiento, qué sé yo. No, el profesor, los alumnos entienden que el profesor es tu empleado. Y si te molesta mucho, vos vas y lo acusás a tu papá y el papá va a armar la de caco para el colegio. Entonces, claro, efectivamente, a los profes ahí les pagan su buena tuca de plata, pero también entregáis parte de lo que eres, o sea, te conviertes en un empleado y ellos te lo hacen ver. Tú eres un empleado de ellos. Entonces, es como complicadita la cosa. ¿Por qué? Porque a los ricos se los socializa, se los educa, se los enseña de una manera distinta como se les enseña y se les educa a los pobres. Es más, y se piensa que educando hacia los pobres por el bien de ellos, para que no tengan problemas. Que si tú le decís ya tenés que bajar el moño, tenés que aceptar lo que te dicen, tenés que comértelas nomás, porque si no vais a tener problemas en la pega. Entonces, más encima, es como son buenos con los pobres, porque lo están ayudando a que no pierdan la pega. Bueno, entonces, estos dos elementos, la socialización y el manejo de necesidades, son los causantes de la dominación de las conciencias. Yo le había pedido, por ejemplo, que vieran Orwell 1984. O sea, ahí la idea es hacer un análisis de la dominación de las conciencias y del tema de la ideología en Marx. Ahí ya está tirado un tema. Faltaba. Entonces están esos dos elementos. Esos son los causantes que causan la dominación de las conciencias, de acuerdo a Adorno y Horkheimer, la socialización y el manejo de necesidades. Ahora hay otros factores que ayudan a la dominación de las conciencias, pero no son la causa. La causa es la socialización y el manejo de necesidades. Nosotros decíamos que estos factores que ayudan al proceso de socialización, voy a ponerlo en la diapo, pero esto lo voy a averiguar más o menos rápido, porque esto ya lo vi, entonces quiero pasar a los otros, a los nuevos autores. Ya. Entonces, primero el factor económico, nosotros decíamos que ya no vivimos en la sociedad de Marx, donde el proletariado prácticamente vivía en las afueras de las fábricas y en condiciones absolutamente infrahumanas. Ya la gente ha logrado acceder a ciertas posiciones dentro de la sociedad, ha logrado acceder a cierta calidad de vida, hasta por ahí nomás. Digamos, ya no viven en la calle, ahora viven en una mediagua. Entonces, el tema es que si no hicieron la revolución cuando no tenían nada, cuando estaban en la época de Marx, cuando vivían afuera de las fábricas con unos palos que clavaron y con un nylon que tiraron arriba de techo, entonces es más difícil que vayan a revolucionarse ahora cuando ya viven en una media agüita. Algo han conseguido. Hablamos de un factor político también que tiene que ver con ya algún elemento más subjetivo que tienen que ver con la legitimidad política de alguien. Y por ejemplo, para un ejemplo claro, en la sociedad el día de hoy, uno de los sectores bien evaluados por la gente son los bomberos. Entonces, en la medida que yo ponga a alguien que esté devaluado socialmente, ponte tú Piñera, lo pongo al lado de los bomberos, al tiro en la gente que le tiene buena a los bomberos, va a ver a Piñera con los bomberos, entonces inconscientemente va a haber una mejoría de la imagen de Piñera porque Piñera es amigo de los bomberos o los bomberos le tienen buena a Piñera o lo que fuere. Entonces ya hay un manejo de la gente en función del manejo de ciertos aspectos de la legitimidad.
Yo puedo mejorar la legitimidad y que tenga alguien dentro de la sociedad si lo pongo con gente que sea legítima dentro de la sociedad. Yo también daba el caso de Piñera, por ejemplo, el primer gobierno que siempre aparecía con mapuche atrás. ¿Cuál es la idea? La idea es que los mapuches apoyan a Piñera. Ese es el mensaje que se quiere instalar. También decíamos que hay un factor organizacional donde ya hay ciertas organizaciones que son contrarias al capitalismo, como por ejemplo Greenpeace, pero que igual siempre tienen que trabajar no directamente en contra del gobierno. ¿Y por qué? Porque si no, el gobierno les cancela la personalidad jurídica. Por ejemplo, Greenpeace está en Chile. Uno, si se mete a Greenpeace Chile, te va a salir la sede, dónde están, qué sé yo, te van a salir probablemente las actividades que hacen. Pero eso que esté implica que está legitimado en Chile. El que tenga una página web, una sede, un lugar donde trabajan y unas actividades que realizan, es porque tienen personalidad jurídica, es decir, pueden actuar dentro del país. ¿Y por qué pueden actuar dentro del país? Porque el país se lo permite, a través del Ministerio de Justicia, que es el que entrega la personalidad jurídica. Entonces Greenpeace no puede hacer lo que quiera en Chile, porque si hace lo que quiere, si molesta mucho al gobierno va a decir, se le cancela la personalidad jurídica. Bueno, y hay un factor cultural que decíamos que esto es Max Weber, que ya la racionalidad instrumental ya está absolutamente instalada dentro de la sociedad y que ya todo es mercado. Entonces, ya la idea de que esto era una cosa de la acción racional, no, ahora es mucho más puntual. Ahora, la cultura en su totalidad está inmersa dentro de la racionalidad instrumental. Así que lo que se transa en el mercado ya no son solamente bienes materiales como era antes, como eran los inicios del capitalismo, donde estaban las mercancías y las mercancías se transaban. Oiga, compadre, vendo esto, usted lo quiere ya, ¿y cuánto vale tanto? Ya, pasa para acá y pasa para allá. Ahora las personas también somos objeto de intercambio. Nosotros tenemos un precio dentro del mercado. Y eso, y hasta ahí voy a llegar con Adorno y Horkheimer.